abordar un aspecto de la realidad, uno solo, pero ese aspecto desarrollarlo a profundidad. Eso es hacer un estudio monográfico. Mono viene de uno, mono, uno. Entonces, una sola cosa. Y este método, vuelvo a la opinión de hace un momento, va en la línea de la especialización. Es decir, es un conocimiento cada vez más específico y más especializado de un solo tema. La monografía, se tiende a pensar que una monografía tiene menor alcance que una tesis, y dentro de las tesis también hay diferentes gradaciones, ¿no? Una tesis de pregrado, una tesis de posgrado, una tesis, qué sé yo, de especialización. Lo cierto es que todos estos estudios, independientemente del grado de complejidad y de exigencia, en su gran mayoría, si no todos, se plantean como si fuesen una monografía. ¿Por qué? Porque van a estudiar un aspecto, máximo dos. Y tendría que ser un equipo multidisciplinario de personas que hagan una investigación que no sea monográfico y sea, que sea extendido, ¿no? Poligráfico, diremos, ¿no? Varios aspectos. Entonces, lo normal es hacer una monografía, es decir, estudiar una sola cosa. Y para eso hay que subdividir la realidad, obviamente. Muy bien. El método de los tipos ideales planteado por este caballero. ¿Se ven las diapositivas? Por favor, indíquenme. Sí. Sí se ve, Lizzy. Eh, Cuando alguna vez no se ve algo, me van a decir inmediatamente, porque yo no sé lo que está pasando del otro lado. A veces estos temas tecnológicos suelen tener sus cosas, ¿no? Sus fallas. Este método de los tipos ideales es y figura y existe únicamente en sociología. No existe en filosofía, no existe en matemáticas, no existe en psicología, no existe en ninguna otra disciplina. ¿Por qué? Porque fue propuesto por este pensador, economista, abogado, historiador y sociólogo Max Weber, que es este caballero que está acá en fotografía. Max Weber planteó en algún momento un método que él denomina el de los tipos ideales y que, bueno, todas son teorías, podría funcionar para explicar fenómenos histórico-sociales. ¿Y en qué consistía este método de los tipos ideales de Max Weber? Weber decía que como un primer paso hay que idealizar un constructo teórico, idealizar un modelo que podría ser también un tipo de sociedad, una sociedad ideal, ¿no? Planificar. Bueno, nos bajaremos un peldaño, no pensaremos en una sociedad, hablaremos de un fenómeno, ¿no? Para explicar algo. Ese modelo ideal se tiene que aplicar a la realidad que el investigador está viviendo. Comparar. El aplicar es comparar. Comparar ese modelo con la realidad. Y luego determinar en qué medida la realidad se acerca al ideal, en qué se asemeja y en qué se diferencia. Y eso podría ofrecer una comprensión de ese fenómeno histórico-social, ¿no? Es decir, bueno, en esto nos estamos acercando y en estos otros aspectos nos estamos alejando de ese modelo ideal. Cuando veamos a Max Weber, más adelante, vamos a hablar, por ejemplo, de un objeto de estudio que él aborda, que está contemplado en su publicación, la más famosa que él tiene, que se llama Economía y Sociedad, de eso vamos a hablar. Y él estudia, por ejemplo, la burocracia ideal de un Estado moderno, alemán, obviamente, ¿no? Un Estado moderno europeo. Modernidad que para él era hasta 1920, porque
Él murió en 1923. Para ese entonces, él emplea este objeto de estudio que es la burocracia, que nosotros odiamos. En nuestro país odiamos la burocracia. Él va a plantear cómo debería ser la burocracia ideal para que un Estado moderno, que puede ser el Estado boliviano, tranquilamente, qué sé yo, cualquier otro Estado del mundo, funcione, ¿verdad? Tenga una función aceptable, por no decir un buen funcionamiento, para que un Estado moderno funcione también. Entonces, este es el método que planteó Max Weber, el de los tipos ideales. Y es un ejercicio interesante. En algún momento podríamos desarrollarlo. Es ver con algún aspecto que nos interese y podríamos hacer una práctica sobre esta comparación que se hace y ver sin caer en el negativismo. El lado contrario de Max Weber, Karl Marx. Bueno, Marx hace una adaptación, o si quieren, asume o adopta la dialéctica del filósofo clásico Hegel. Hegel es el primero que habla de la dialéctica, que a nosotros nos enseña la dialéctica en un paso muy eh, resumido, diría yo, y muy simplista, ¿verdad? En el secundario. La dialéctica que nos enseña en el secundario es tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? ¿O me equivoco? Esa es la dialéctica. Ya han escuchado hablar de la dialéctica, ¿sí o no? A ver, respóndanme. Sí, Sí, licenciado. Lice. Aló, aló. Parece que la tarde, parece que la temperatura está mejorando y ustedes están durmiendo. Bueno, hablaremos de la dialéctica hegeliana, ¿ya? Un poquito diferente a la dialéctica que les voy a describir, de la dialéctica marxista, que les voy a describir cuando hablemos de Marx. Cuando hablemos de Marx, yo les voy a hablar de la dialéctica marxista, que es un tanto diferente de la dialéctica de Hegel. Ahora les voy a hablar de la dialéctica de Hegel. ¿Qué decía Hegel? Hegel lo que trató en su momento de especificar es la existencia del ser, el ser. En la filosofía de Heidegger, el ser en alemán se denomina Dasein, Dasein, el ser. Pero Heidegger es existencialista, ¿no? El ser de Heidegger es un ser para la muerte. Nosotros nacimos y nacemos para morir. Somos seres para la muerte. En la dialéctica de Hegel, en mis palabras, ¿no? Porque además para entender la filosofía alemana habría que leerla en alemán. Bien, ¿no? Hablar bien. Hegel va a decir, la tesis hegeliana, la tesis primera, evidentemente es el espíritu de la época. Hegel no habla del ser en su primera tesis. ¿Por qué? Porque Hegel va a decir, si yo definiría lo que es el ser, ¿verdad? Tesis, ser. Hegel dirá, ya no hay necesidad de ninguna dialéctica, porque ya estoy definiendo qué es el ser. Entonces Hegel hablaba del espíritu de la época y manejaba el concepto de que el ser penetra a la nada
y la nada penetra al ser. Entonces es una nebulosa, es algo confuso. Y a eso él le llama el espíritu de la época. Cada época tiene su propio espíritu. La antítesis, es decir, la tesis en contrario al espíritu de la época, evidentemente es la nada. ¿Quién me puede decir qué es la nada? ¿Alguien se anima a definir la nada? Es un vacío, una existencia. En lenguaje filosófico, la nada vendría a ser el no ser. Entonces, la antítesis hegeliana evidentemente dice, bueno, la antítesis a este espíritu, a esta existencia que no se define, no está definiendo. Dice, bueno, es el no ser, la nada. La antítesis a nada, el no ser. Y la síntesis hegeliana dice, es el devenir. Cualquiera se imaginaría y diría, bueno, o sea, tesis, antítesis y síntesis, la síntesis evidentemente tendría que ser el ser, ¿no? El resumen, si quieren, el desemboque de esta dialéctica no es el ser, es el devenir. ¿Y qué es el devenir? Es otro incógnito. Entonces, en la dialéctica de Hegel no se define el ser propio. Y ese es uno de los objetos de la filosofía, pues, describir y descubrir el ser y el hombre, ¿no? A través del ser, obviamente. Entonces, esa es la dialéctica de Hegel. De la dialéctica de Marx vamos a hablar cuando hablemos del materialismo histórico y ahí vamos a hablar de la dialéctica de Marx. Marx hace su propia dialéctica apoyada en esta triada hegeliana, pero las premisas, sus tesis, sus antítesis, sus síntesis son otras. A ver, ¿en qué nos podría ayudar un método dialéctico? En el tema de sociología, especialmente en el materialismo histórico, cuando hablemos de este tema, el comparar diferentes premisas, que pueden ser periodos históricos, procesos, especialmente procesos, podrían hacernos descubrir cuál es el desemboque de un determinado fenómeno. Es decir, plantear una tesis de inicio, una antítesis de contraposición a esa tesis y finalmente concluir en una síntesis. Podría sernos útil en algún momento, ¿no? Si, qué sé yo, si quieren un ejemplo sociológico, si quieren sociedad, diremos, cohesionada, como tesis versus sociedad desintegrada, en proceso de desintegración, y luego podríamos ver en qué concluimos, ¿no? ¿Cuál podría ser la síntesis? Y obviamente todo esto es un trabajo teórico. Marx no va a plantear una cuestión teórica. Marx va a plantear estas tesis que yo estoy hablando del ser, el espíritu de la época. Él se va a alejar del idealismo y va a plantear un método dialéctico material, real. Pero de eso vamos a hablar. Bueno, estamos entrando cada vez más al positivismo, ¿no? Entonces, el método que viene a continuación es el método estadístico, empleado por la sociedad. Es más, la sociología me parece que depende mucho de la estadística. ¿Qué es la estadística? No es otra cosa que hacer una descripción contable, cuantificada, medida de la realidad. Si quieren en términos un poco más filosóficos, es expresar la realidad en números. El 30% de la población boliviana está
Digo, no lo sé. Esperemos, el 30%. Es decir, 3 millones de bolivianos, digamos, están vacunados y 7 millones no. Eso es estadística. Eso es cuantificarla. Y en base a esa cuantificación se pueden sacar una serie de conclusiones. Evidentemente es una descripción numérica. Muy bien, ya para ir finalizando esta parte metodológica, se suele hacer una visión de la sociología, pero obviamente esto está apoyado en algunos autores. Otros sostienen que la sociología es una disciplina que es muy amplia y no se puede catalogar ni etiquetar. Se habla de una sociología general, entendiendo que la sociología es la manera de ver la sociología, estudia el asociamiento enciclopedista, diremos, pero siempre direccionando el estudio a los fenómenos sociales básicos, que pueden ser la religión, la economía, la educación, la salud, sin entrar en grandes especializaciones. La sociología especial vendría a ser, diremos, en esta nueva visión de catalogar la sociología, cuando hablábamos del conocimiento decíamos que sea especializado en diferentes áreas. En esa línea va la sociología especializada. Determinados aspectos de la sociedad únicamente, qué sé yo, la cultura, la política, el deporte, la tecnología, hemos hablado hace un momento, la educación, qué sé yo, la educación primaria, por ejemplo, ya es de especialidad, la educación secundaria, la educación universitaria. A lo mejor estoy manejando terminología, pero ya pasada de moda. ¿Cómo se denomina actualmente a la educación? Supongo que continúa siendo primaria y secundaria, o eso también ya. ¿No? Sigue igual, primaria y secundaria. Claro. Entonces, hacer un estudio de educación primaria puede ser una especialización, ¿no? Entonces, puedo interpretar que eso es parte de la sociología especial. Pero obviamente esta catalogación es, diremos, un tanto arbitraria. Muy bien. Vamos a empezar a hablar hoy día de el primer sociólogo clásico, como es Auguste Comte, francés, nacido en 1798, falleció en 1857. Licenciado o compañero, soy el único porque no veo nada en la pantalla, está en blanco. Sí, igual era a mí. Sí, creo que es para todos. Y dice, Ahora, Ahora ya se ve. Ahora sí. Ahora sí. les estoy hablando de Auguste Comte. Nosotros en nuestra lengua de castellana hispánica, tenemos la tendencia a poner el tilde o el acento en la primera sílaba. Entonces es muy común escuchar sobre Augusto Comte, ¿no? En francés, Comte. Pero ya sea Comte o Comte, están hablando del mismo personaje. La sociología de Augusto Comte se conoce como la sociología del positivismo. Se conoce como sociología positiva. En esta época, más o menos
desde 1831 para adelante, el positivismo va a ser el paradigma que se va a imponer en el conocimiento europeo y mundial. Entonces, ¿cuáles son los aportes del positivismo y de la sociología positivista de Comte? El valor de sus teorías está apoyado en la experiencia, en el empirismo, en la práctica, en la experimentación. Tiene una fuerte orientación al conocimiento y al método científico de investigación. Entonces, esta disciplina ya en las ciencias sociales, lo que trata es de fundamentar una nueva ciencia social, alejándose, diremos, de las ciencias duras, como la matemática, la física, la química, la astronomía, y trata de fundar una ciencia, pero que tenga sustento científico y esté direccionada a las ciencias sociales. Esos podrían ser algunos de sus aportes fundamentales de la sociología de Augusto Comte. El positivismo. ¿Qué es el positivismo? De eso vamos a hablar. Él nació en la zona, en Montpellier, que es una ciudad cercana a París, Francia, el 9 de enero de 1798. En la medida en que voy hablando de sus teorías, vamos a ir hablando del personaje también, ¿no? En temas políticos, Comte fue un crítico de la política de la monarquía francesa, especialmente de la Primera y Segunda República, calculo yo, de la Primera y Segunda República Francesa, porque todavía pasada la Revolución Francesa, no es, bueno, se había derrocado al rey, ¿verdad? Se había guillotinado al rey y a su familia y a toda la corte, y había desaparecido la corona y había nacido la Primera República Europea, Francia, París. Pero las prácticas y la política no habían cambiado mucho. Existe, por ejemplo, pasada la Revolución Francesa, en términos de organización, la sociedad era un caos. Se estaba reorganizando todo, estaba naciendo la república. Y algunas leyes, por ejemplo, en temas laborales, se dictó una ley que se conoce como la ley Le Chapelier, que prohibía, por ejemplo, la formación de sindicatos, porque se temía que los sindicatos que se iban a crear, que se estaban creando, iban a derrocar a la Primera República en Francia. Y pasó de todo, pues, en esta época. Pasada la Revolución Francesa, por ejemplo, Napoleón Bonaparte se va a hacer del poder con un golpe de Estado y se va a autoproclamar nuevamente bajo la figura del rey, ¿no? Entonces él va a caer en 1815, si la memoria no me falla, es esta aventura de Napoleón. Es decir, era un ambiente realmente caótico. Lo que hizo Augusto Comte era criticar a estas políticas. ¿Por qué? Dogmatismo y del predominio de la ciencia, del conocimiento, bajo el poderío de la religión católica. Los principales investigadores, monjes dedicados a la ciencia, eran católicos, eran curas. Entonces él tenía una fuerte oposición a este tema. Y él consideraba que la ciencia era contraria, obviamente, al pensamiento dogmático y tenía
que ser extendida y tenía que salir de ese dominio. Inclusive, él planteó en algún momento la creación de una nueva religión paralela a la religión católica. Una nueva religión que se dirigiera básicamente por científicos e investigadores. Él fue formado en las ciencias exactas, fue profesor de matemáticas en la Escuela Técnica en París en 1814. Nunca llegó a obtener el título universitario de las universidades de su época. Diremos que tuvo una formación casi autodidacta, casi, porque él fue discípulo de un socialista utópico como fue el conde de Saint-Simon. Saint-Simon era un filósofo mayor que tenía ideas. Saint-Simon era parte de la aristocracia francesa, miembro de la nueva república, ¿no? Miembro del parlamento, pero que en algún momento tiene ideas, planteó ideas, diremos, que se podrían considerar como el nacimiento de las ideas socialistas, ¿no? Para esa época. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros de esta parte? No la filosofía de Saint-Simon, sino el aporte que ha podido brindarle a Augusto Comte en su formación como científico. Bueno, como siempre suele suceder, los discípulos son reacios y en algún momento se tornan rebeldes con los maestros. Bueno, y se entiende que en algún momento también el discípulo tiene que superar al maestro, ¿no? Porque de otra manera el conocimiento no avanzaría. El discípulo tendría que ser siempre mejor que su maestro, ¿no? Entonces, cuando se separó Saint-Simon Comte de Saint-Simon, al revés, escribe su famosa publicación de su curso de filosofía positiva, y sobre esta publicación hay un amplio debate. En alguna bibliografía figura como que esta hubiera sido publicada en 1842 y otros sostienen que fue publicada en 1831. Lo cierto es que ya sea el 31 o el 42, esta publicación que se empezó a escribir más o menos en 1826, contiene gran parte de la propuesta sociológica, filosófica de Auguste Comte, ¿no? El curso de filosofía positiva. Otra publicación importante de este sociólogo clásico, que algunos lo consideran como el fundador de la sociología, se refiere al sistema político positivo de 1851. Y en este sistema político positivo es precisamente en esta publicación donde él plantea este reordenamiento que yo les hablaba, en base al conocimiento científico y a la predominancia de los científicos e investigadores a la cabeza de los estados modernos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Auguste Comte los que deberían gobernar no son los políticos, ni de la antigua ni de la nueva República Francesa, sino deberían haber sido siempre en el mundo los científicos, los pensadores. Ellos deberían haber gobernado el mundo. Y obviamente bajo su teoría mejor si eran positivistas. Bueno, para 1842 y adelante, o 1831, las teorías del conflicto ya estaban naciendo. Pues más, ya habían nacido. Los socialistas utópicos, qué sé yo, las posturas, si quieren, en política de Jacques Rousseau y el contrato social, en fin, ya venían de años antes. Entonces, ustedes saben, las teorías del conflicto, como el nombre indica, son conflictivas, porque van a tratar de plantear el conflicto, solución.
Entonces, Auguste Comte es partidario, crítico a la monarquía, pero conservador en algunas cosas, y se va a oponer a estas nuevas teorías y se va a negar a compartir, a leer y a dialogar y a discutir sus teoremas y sus teorías con los movimientos y los círculos académicos de su época. Eso quiere decir que él se va a aislar, ¿no? Se va a aislar. Decía que él no leía para no contaminar su mente, ¿no? A otros. Decía que hay que para higiene, no lo leo, que se lo pasa, por así decir, a Hegel, ¿no? No lo leo, porque no va con mi manera de pensar, ¿no? En esta teoría reordenadora de la sociedad, él se propuso y se planteó en algún momento también como ser una especie de papa científico, ¿no? El papa de la ciencia, en una nueva religión que podría ser una nueva religión con bases netamente científicas. La máxima de Auguste Comte, esto es no menor, dice orden y progreso. Él va en el orden y progreso. Pero este orden y progreso tiene que ir acompañado de un fuerte contenido científico, positivista. Entonces, para ir resumiendo, vamos a quedar acá, positivismo igual empirismo, igual comprobación, igual medición, igual predominio de la ciencia y, bueno, en la postura propia de Auguste Comte, priorizar la realidad tal cual es, ¿no? Eso es, entre otras, a manera muy resumida, lo que es el positivismo de Auguste Comte para empezar nuestra clase sobre Comte. Muy bien, tengo escasos 3 minutos. Preguntas. El chat dice Ronald Sanabria Cortés, dice Pink Floyd. Villegas Ríos Gustavo dice Deep Purple. Ronald Sanabria dice Led Zeppelin. Y nuevamente Villegas Ríos Gustavo dice The Doors. Realmente estoy sorprendido. La nueva generación escucha los clásicos. Me sorprende, está Y bien. yo me sorprendo cada vez más. Yo pensé que las, no sé, bandas más alternativas, postindustriales, no sé, más de los últimos 20 años. Pero bueno, Sí, licenciado, tenía dos preguntas, pero una nada más por el tiempo. a ver, rapidito. Usted decía que usted Comté, ¿no? Al final, pues creo que los franceses siempre el acento en la última, ¿no? Comté. Sí, sí. Sí, decía que no leía, digamos, a ciertos personajes, pero yo creo que leía a otros más afirmativos, más... Sí. Y yo me ponía a pensar, digamos, en nuestro vicepresidente, creo que Choquehuanca dice que nunca ha leído un libro. Y me parece que siempre hay que leer algo, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿cierto? Enciendan sus cámaras para despedirnos. Creo que estos temas son más de ciencia política, ¿no? Sobre estos personajes que tenemos en nuestra realidad política nacional, pero eh, la verdad no dejan de sorprender este tipo de opiniones, ¿no? No es que Sí, alguna vez hay que hacer algo. Los estudiantes de sí, psicología, lo que tienen que hacer es leer, leer, hay que leer, leer, siempre. ¿no? Porque, o sea, el que pensó que se metió a estudiar psicología porque no tenía que leer, se equivocó, ¿no? Esta es posiblemente una de las disciplinas que más lecturas requiere, porque el psicólogo tiene que tener una formación integral, ¿no? Extendida. Sí, sí, eso decía porque una vez me acuerdo que Choquehuanca decía que las piedras tienen sexo y me pareció una estupidez así para mí, digamos. Es como,
El técnico siempre está mamando este tipo, es así para mí. Voy a lanzar otra sesión para no despedirme así tan